como les decía, vamos a ver algunas cosas de la iglesia de Filipos. Este fue el mapa que yo presenté la semana pasada. Aquí se fijan que está Tesalónica, al lado está Filipos, aquí está Berea, que eran las tres iglesias que estaban ubicadas en la región de Macedonia. Es interesante saber que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Vemos que en el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo llega a Filipos, ahí comienza a predicar y de hecho aparentemente había una comunidad de judíos tan pequeña que ni siquiera pudo ir a una sinagoga. Era costumbre de Pablo que cuando él llegaba a una ciudad, él iba a una sinagoga de judíos. Él era judío, los judíos se congregaban todos los sábados y lo que él hacía era aprovechar esa reunión de la sinagoga y comenzar a codearse, digamos, y a involucrarse con esa comunidad para luego traer el evangelio. En Filipos él no encontró esa comunidad, posiblemente porque una sinagoga requería que al menos 10 hombres judíos la constituyeran, y por lo visto en Filipos no había una comunidad de 10 hombres judíos, y lo que vemos es que Pablo se reúne con un grupo de mujeres a la orilla de un río, o diríamos nosotros en República Dominicana, a la vera de un río, y se puso ahí a conversar con las mujeres y a orar con ellas. Y nos dice la palabra en Hechos 16 que ahí se convirtió Lidia, que era una mujer, una comerciante de la región, era una mujer adinerada, y probablemente la iglesia de Filipos comenzó en la casa de esta señora, en la casa de Lidia, y fue la primera iglesia de la región, o de Europa más bien, que Pablo fundó. Una iglesia muy querida por Pablo. Y básicamente, como hemos estado revisando, esta es la cuarta sesión de esta serie, básicamente lo que queremos ver es qué elogios Pablo le dio a esta iglesia, o qué reprensión Pablo le dio a esta iglesia, como una manera de aprender de estas cosas. Los elogios son cosas que queremos imitar y las reprensiones son cosas que queremos evitar. Y por lo tanto, en el caso de Filipos es sencillo el asunto. Hay un elogio y hay una reprensión, y vamos a ver eso en la noche de hoy. El elogio, comencemos por lo bueno, informando de las buenas noticias, aunque es buenas noticias para ellos, no sé si para nosotros, pero él elogió su generosidad y su solidaridad. Era una iglesia que apoyó mucho a Pablo en su misión misionera, en su labor pastoral, y también fue solidaria con hermanos en Jerusalén. Miren cómo lo dice el versículo 7, que es el primero que nos habla de esto, de la generosidad de estos hermanos. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, ellos habían sido solidarios en los sufrimientos de Pablo, en las aflicciones de Pablo, habían participado junto con Pablo en las cosas que ellos habían estado pasando, y Pablo les elogia esa solidaridad y esa vinculación que ellos habían mantenido, ese interés que ellos habían mantenido en cómo le estaba yendo a Pablo, qué estaba ocurriendo con su vida, cuál era la última cárcel en la cual estaba. Y ahí mandaban emisarios y ahí mandaban gente a ver cómo estaba Pablo, le mandaban ofrendas, le mandaban a cubrir sus necesidades. O sea, era gente que estaba de corazón pendiente del apóstol, pendiente de lo que este hombre estaba haciendo, y estaba estaban atentos a sus necesidades. De otra forma también, Pablo en Filipenses 4, hablando de esto mismo, le dice lo siguiente: y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, o sea de la región de ellos, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. ¿Se dan cuenta cómo esta gente tenía un corazón desprendido, un corazón atento a las necesidades de Pablo? Y yo creo, esto no lo dice el texto literalmente, pero yo entiendo que era gente que no solamente le interesaba lo que ocurría con Pablo, era gente que le interesaba lo que estaba ocurriendo con el evangelio.
con la propagación del evangelio. Ellos sabían que Pablo era el emisario, por así decirlo, de Dios a los gentiles. Y ellos estaban interesados en apoyar a Pablo en esa labor de propagación del evangelio. Y yo creo que eso nos habla muy directamente a nosotros. O sea, la iglesia, esta comunidad que está aquí representada, nosotros obviamente tenemos una labor con los que están sentados aquí, pero nosotros tenemos una labor con el que no está sentado aquí, con el que está fuera de aquí, en nuestra comunidad alrededor, pero más allá de nuestra comunidad. Y lo hemos venido diciendo de muchas maneras, hemos venido hablando en la iglesia de Misión Antioquía, que es la idea de nosotros ser intencionales, ser mucho más intencionales como iglesia en llevar el evangelio más allá. Y lo queremos hacer no solamente a nivel de iglesia, sino que queremos que esto sea algo que nosotros abracemos de manera individual y que entendemos que tenemos un deber y una responsabilidad de propagar el evangelio donde quiera que vayamos. Esta gente era generosa, era solidaria con Pablo, con sus necesidades, pero entiendo también que hay que mencionar que ellos estaban interesados en la propagación del evangelio. Y fíjense que ninguna iglesia lo había hecho. Ninguna de las iglesias por las que Pablo había pasado lo había hecho. Solamente ellos en esta ocasión, dice Pablo, que habían compartido con él en cuestión de dar a recibir. Y más de una vez enviaron para mis necesidades. Ese es el elogio que Pablo les dice. Y hay un texto que es sobre ellos, pero que no está en Filipenses, que yo quisiera traer a colación, porque yo creo que ahí están las mayores lecciones para nosotros en términos de generosidad y en términos de solidaridad. Y este es un pasaje que está en 2 de Corintios 8. Pablo habla de los macedonios, que son Filipenses, Tesalónica y Berea. Habla de los macedonios en Corintios. Y yo quisiera que fuéramos a ese texto y sacáramos algunas lecciones. Dice así: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este texto Pablo lo escribe porque Pablo está en Corintios pidiéndole una ofrenda, porque la iglesia de Jerusalén está en una gran necesidad. O sea, la iglesia de Jerusalén estaba pasando mucha aflicción y mucha escasez. Y Pablo entonces tomó la encomienda, la tarea de recaudar y recolectar una ofrenda en diferentes iglesias para estos hermanos en Jerusalén. Y entonces él usa el ejemplo de los macedonios, dentro de los cuales están los filipenses. Él usa el ejemplo de los macedonios para estimular a los corintios a dar. Y les cuenta entonces en estos 5 versículos cómo los macedonios habían dado, cómo los filipenses y los tesalonicenses habían dado. Yo creo que aquí hay lecciones muy importantes para nosotros que queremos subrayar a lo largo del texto. En primer lugar, si nos fijamos en el 8.3, dice que esta gente dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Esta gente dio sacrificialmente, dio hasta que le dolió, entendiendo obviamente que los hermanos de Jerusalén estaban en mayor necesidad que ellos. Ellos estaban en necesidad, dice Pablo que ellos estaban en una profunda pobreza, pero por lo visto ellos entendieron que los hermanos en Jerusalén estaban peor que ellos. Y ellos entonces sacaron de abajo y dieron, dice Pablo, más allá de sus posibilidades. Yo no creo que esto signifique que se endeudaron para dar,
sino que si uno veía la condición de la iglesia, uno no esperaba que de ahí iba a salir una ofrenda de ese valor. Pablo dice, ellos dieron más allá de lo que yo pensé que iban a dar. Se esforzaron. Y a la hora de nosotros dar, cuando nos vamos a los ejemplos de las Escrituras, recordamos la famosa historia de Jesús y la viuda, ¿verdad? Cómo Jesús está detenido, parado en el templo, viendo cómo la gente trae la ofrenda al templo. Y sucede que él ve muchos que traen abundancia y dice que traían de lo que les sobraba, pero él ve una viuda que trae de lo poco que tenía y pone 2 monedas. Y Jesús elogia el corazón de esa mujer que confiada en Dios, da de lo poco que tenía y los demás daban de lo que les sobraba. Si nosotros somos intencionales en nuestra manera de dar al Señor, y cuando digo al Señor, eso puede implicar a la iglesia, a las misiones, a un ministerio con el que nos identifiquemos, al Señor, a la obra de Dios. Yo creo que debemos hacer una evaluación de nuestra vida, de cosas de las cuales quizás pudiéramos prescindir. Y decir, yo en lugar de gastar el dinero en esto, lo invertiría en el reino de Dios. Y dar sacrificialmente, según Pablo, es elogiable. El otro aspecto de esto, y es bueno que venga ahora en ese mismo versículo, es que dieron voluntariamente. Versículo 3, dieron de su propia voluntad. Yo puedo ahora cargarlos a ustedes con un sentido de culpa y de compromiso, y que ustedes, cargados con culpa de que estos hermanos dieron más allá de sus posibilidades, dieron hasta que les dolió, uno entonces, con ese sentimiento de peso, uno dé. Y a veces sucede eso, a veces es de la culpa que damos, pero lo ideal sería, lo más espiritual sería, lo que más agrada a Dios y complace a Dios sería que si nosotros no tenemos el deseo de dar y somos personas materialistas que nos aferramos a lo material y nos cuesta dar, que le pidamos al Señor que cambie nuestro corazón y que Él se coloque en el lugar donde nosotros tenemos lo material y Él desentrone lo material y nos permita dar con un corazón, con una actitud voluntaria para el Señor. Esta gente dio sacrificialmente, pero dio porque quiso dar. Y vamos a ver por qué ellos quisieron dar. Una de las razones es que ellos entendieron lo que era el dar. Ellos se sintieron privilegiados con dar. Miren lo que dice el versículo 4. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Una de las maneras en la que yo desarrollo el deseo de dar es cuando yo comienzo a dar la dádiva o la ofrenda o la contribución al reino de Dios, no como una obligación, sino como un privilegio. Eso es clave en mi perspectiva al dar. Dios puede hacer su obra sin mí, sin mis recursos. Él me permite participar. Es un privilegio yo ser socio, si le puedo llamar así, de Dios en el sostenimiento de su obra aquí en la tierra. Es un pensamiento humano que piensa que lo que le doy al ministerio o le doy a la obra de Dios es un gasto o es algo de lo que yo pierdo. No, esto es un privilegio, el yo poder dar esto. A tal punto que no solamente es un privilegio, es una manera de acumular tesoros en los cielos. Jesús lo llamó de esa manera. Acumular tesoros en los cielos es dar aquí a la obra de Dios. Esa es la manera en la que yo acumulo tesoros en los cielos. Y cuando uno se va a Mateo, que Jesús habla de los tesoros en los cielos, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo se acumulan tesoros en los cielos? Bueno, se acumulan en realidad, no cuando usted llegue allá y usted comience a acumular. Los tesoros en los cielos se mandan desde aquí. Es así, se mandan desde la tierra. Usted lo manda delante. Y si usted llega allá y sus tesoros son pequeños, yo no sé qué forma va a tomar eso, no vamos a entrar en la teología de los tesoros de los cielos, pero Cristo habla de tesoros en los cielos. Y si Cristo le llama a algo tesoros en los cielos,
esa debe ser la cosa más apoteósica que ustedes se pueden imaginar. Yo quiero eso. Yo quiero eso con todo mi corazón. Esto es un privilegio, hermanos. Sostener los santos es un privilegio, no una obligación. Que, dicho sea de paso, es una obligación, pero es un privilegio. Es un privilegio. ¿Cómo yo comienzo a hacer esto? Bueno, versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado. O sea, Pablo no esperaba que ellos dieran tanto, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo desarrollar un corazón generoso, solidario, desinteresado, que yo tenga la mano abierta en lo económico? Cuando yo tengo esta actitud de entregarme primero al Señor, un corazón que le pertenece a Dios, un corazón cuyo Señor y Dios es Cristo, en primer lugar, es un corazón que ve el dinero y lo económico como un instrumento. Yo me doy al Señor, Él es mi Dios y por lo tanto lo económico no me controla, lo material no me domina. Eso no me controla a mí, yo lo controlo a Él, digamos, hablando en términos del dinero. Esta gente se entregó primero al Señor. Número 5, o sea, ellos no dieron sacrificialmente solamente, de manera voluntaria, porque querían, se sintieron privilegiados, se entregaron al Señor. Sucede que ellos tenían alegría al dar. 9:7, mas así como vosotros abundáis, 8:7. Este texto está 8:7, 9:7. Es que sigue hablando en el 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Él está tomando todo este texto, capítulo 8 y capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Se dan cuenta? Porque Dios ama al dador alegre. Esto es un video que yo no sugiero que lo busquemos en YouTube, pero recientemente mi hermano me mostró un video de una iglesia, del momento de ofrenda de una iglesia. Esto es un extremo, pero por aquello de dar alegremente, ellos hacen como una especie de fiesta alrededor de la ofrenda. Y claro, obviamente comienzan a bailar y cosas que no proceden. Me dio mucha risa verlo, honestamente. Me afligió un poco. Pero lo que tomo de ahí es que la ofrenda, cuando yo me dirijo a la ofrenda, no necesariamente aquí a la ofrenda, cuando yo voy a dar al Señor, yo me acerco con una actitud de alegría, con una actitud de regocijo, con una actitud de gozo, de yo poder dar de lo que yo tengo al Señor, que yo le dé al Señor. Eso es algo, Dios ama al dador alegre. Y por último, 9:7 también, que cada uno dé como propuso en su corazón. Esto se medita, esto se ora, usted busca la dirección de Dios en cuanto a esto. Y dé como propuso en su corazón. Estos son los ejemplos, digamos, de la iglesia, las iglesias de Macedonia, pero dentro de las cuales estaba Filipos, y su manera de dar. Y yo creo que tenemos mucho que aprender ahí. Tenemos mucho que aprender. Estos hermanos buscaban a Pablo para darle. Ellos estaban buscando intencionalmente oportunidades donde invertir sus recursos en el reino de los cielos. A veces nosotros somos con la dádiva y con la ofrenda muy reactivos. Yo doy cuando me piden. Yo doy cuando encuentro una necesidad. Pero yo no la ando buscando. Yo no la ando buscando. Si se me cruza en el camino, yo intervengo. Pero qué diferente sería cuando yo estoy intencionalmente buscando maneras de bendecir la obra de Dios aquí en la tierra con mis recursos económicos. Intencionalmente lo hago. ¿Dónde puedo yo invertir parte de mis recursos? En el reino de Dios. Y hacerlo de manera intencional con estas condiciones, habiendo orado por ello, hacerlo alegremente, entendiéndolo como un privilegio que el Señor me permite.
Ese fue su elogio. Ese fue su elogio a la iglesia de Filipos. Por otro lado, ¿cuál fue la reprensión? Y aquí, mal de muchos, ustedes saben que es consuelo de tontos, ¿cierto? Yo soy un tonto, porque a veces cuando yo veo estas cosas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y veo la iglesia de Filipos, una iglesia fundada por Pablo, y veo que tiene imperfecciones y que tiene defectos, que tiene cosas que corregirle, yo le digo, gracias Señor, porque tú dejaste eso plasmado ahí. Que la iglesia de Filipos tuvo defectos, y la de Tesalónica, y la de Efesios, donde Pablo pasó años predicando, y luego vino Timoteo, y luego vino Juan, y aún así tuvieron cosas que corregir. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Filipos? El problema era la división o el conflicto. División o conflicto. No vamos a entrar en el detalle de qué era exactamente porque Pablo no lo indica. Pero en la breve carta a los filipenses, él tiene 2 pasajes que nos señalan que esta iglesia muy probablemente estaba enfrentando situaciones de desunión, de roces personales, de dificultades. Y yo quisiera que brevemente primero veamos el cuadro general y luego entremos en algo específico y en algunas recomendaciones para nosotros. En primer lugar, en Filipenses 2, del 1 al 5, se nos habla, o Pablo le da a la iglesia una recomendación para lidiar con un espíritu divisivo que había en la iglesia. Un espíritu de aparente inconformidad, un espíritu de aparente sectarismo. No sabemos con exactitud, pero él habla muy extensamente en esos versículos de cómo la iglesia puede unirse una vez más. Y por lo tanto, lo que debe haber detrás es esta animadversión quizás los unos con los otros, o entre grupos de la iglesia, o entre personas de la iglesia. Él habla en términos generales de ese espíritu de división, y ahí es que pone el extraordinario ejemplo de Jesús. Que haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Y ahí da el famoso versículo, digamos desde el punto de vista de Cristo, uno de los versículos más elevados y más profundos teológicamente, se da en el contexto, no de una carta sumamente teológica, sino de una carta práctica. Y se presenta a Cristo como el modelo de humildad, que es la condición necesaria para la unidad de la iglesia. Es así, en ese contexto que se da. Primero señala eso, y luego él habla de un conflicto específico de 2 señoras, mujeres, hembras, Evodia y Síntique, que aparentemente tenían un problema entre ellas. Y entonces yo quisiera que fuéramos a ambos pasajes y veamos qué es lo que está pasando. Primero, fíjense que yo puse de segundo el de Evodia y Síntique, pero voy a leer ese primero para que ustedes entiendan el conflicto de Evodia y Síntique, que era uno quizá de otros conflictos que había en la iglesia, para luego irme a la recomendación general de Pablo de cómo lidiar con los conflictos y la desunión y el espíritu de división. Miren lo que dice Filipenses 4 sobre Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Si es que vivan en armonía, que le estás rogando porque no están en armonía. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que estudiar. En primer lugar, ahora vamos a leer otro pasaje, leemos este pasaje y pasamos a las lecciones. Vamos a leer este otro pasaje. Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Se fijan que es un texto que tiene que ver, fíjense el primer versículo: si hay algún consuelo de amor, alguna comunión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Él está apelando a la unidad de la iglesia. Él está lidiando con un espíritu de división, de desunión, de desafecto que posiblemente estos hermanos tenían entre ellos. Y comenzando con algunas lecciones del primer versículo que leímos de Evodia y Síntique, es que, estas mujeres, dice Pablo, han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente. Aparentemente eran mujeres maduras en el Señor, mujeres que Pablo las llama sus colaboradoras. Y de hecho, apelando a eso, le pide a un amigo: interven para que estas mujeres que han estado conmigo en la lucha puedan resolver sus diferencias. Yo creo que eso es una gran lección para nosotros. A veces nosotros consideramos que los maduros no pueden tener un conflicto, no pueden tener un problema. Bueno, eso sucederá, hermanos, en el cielo, en la presencia de Jesucristo pasará, pero no aquí en la tierra. Todavía nosotros aquí tenemos demasiado pecado personal, tenemos demasiadas pasiones. Santiago habla de esto en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los pleitos y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Es de ustedes que salen los conflictos, dice Santiago. Es la búsqueda de su interés personal, es la búsqueda de la imposición de su visión, de la obtención de sus beneficios personales. Y eso es una verdad para la iglesia, para el matrimonio, para la sociedad, para todo, para el lugar laboral. Los conflictos salen de nosotros, aún en aquellos que somos cristianos maduros, porque todavía hay pecado entre nosotros. Entonces, como dicen por ahí, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Cuando yo sea víctima o participante, más que víctima, participante de un conflicto, yo no puedo cerrarme a la posibilidad de buscar una solución, porque, hermanos, eso es normal. Eso es algo que debemos esperar en este mundo caído. De hecho, como nos dice el libro de Proverbios, el hierro con hierro se aguza y así un hombre afila al otro. Muchas veces Dios permite conflictos entre nosotros para que afloren nuestros pecados personales y podamos trabajarlo. De lo contrario, no salen, nunca salen, se esconden, se camuflajean. Nosotros somos hipócritas por naturaleza y lo escondemos. El conflicto es favorable muchas veces. En los cristianos es favorable y Dios lo usa para afilarnos los unos a los otros. No nos desanimemos cuando el conflicto está presente entre nosotros. O yo tengo una relación conflictiva con alguien, no nos desanimemos. Busquemos el propósito de Dios en medio de ese conflicto y entonces involucrémonos en la solución, como vamos a ver más adelante. Pero eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Va a ocurrir, lo debemos esperar, lo debo anticipar aquí en la iglesia, en mi matrimonio, con mis hijos, con la sociedad, con mi jefe, con todo el mundo, pero sobre todo aquí en la iglesia, que es lo que estamos tratando, van a ocurrir. Y no hay iglesia, hermano, libre de conflicto. Por más pequeña que sea, por más amorosa que sean los hermanos, o por más grande que sea, no hay iglesia que no padezca de conflictos frecuentes entre sus miembros. La iglesia de los Filipenses, en este punto, por lo visto, era una iglesia relativamente pequeña. Y sucede que en una iglesia pequeña, con dos de las mujeres más maduras, aparentemente, porque eran colaboradoras con Pablo en su trabajo, estaban en conflicto y Pablo tiene que apelar: ruego, pónganse de acuerdo. Primera lección. Para Pablo, fíjense lo que dice el versículo 2,
en el capítulo 2, versículo 1, él dice de sí mismo en el 2:2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo sentía cierto gozo por esta iglesia. Les agradecía su generosidad, su solidaridad. Hay otros textos que reflejan el gozo que Pablo sentía, pero había algo que todavía le dificultaba sentir un gozo cabal con relación a ellos, y era que eran gente que permanecía en estos conflictos. Y él les pide: hagan completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, poniéndose de acuerdo, pudiendo conversar y convivir de manera amorosa, aún en las diferencias, aún en la diversidad que muchas veces nosotros tenemos. Como decimos, cada cabeza es un mundo. Tenemos que encontrar un punto de amor y gracia entre nosotros, y que no toda diferencia o toda diversidad encontrada en percepciones, en maneras de ver las cosas, algunas cosas sobre todo. Obviamente, si usted llega aquí y dice que Cristo no es Dios, vamos a tener un problema. Hay diferencias, pero a veces nosotros nos enfrascamos en diferencias de preferencias personales y desarrollamos rencor y chismes en relación a esa diferencia que se está manejando de una manera que yo no entiendo. Entonces Pablo dice: hagan completo mi gozo. Cuando algo es motivo de gozo para el apóstol, debe ser algo que yo procure. Si la unidad es algo motivo de gozo para Pablo, no es algo que yo debo procurar, la unidad de la iglesia, en un mismo sentir, con un mismo propósito. Es algo que yo debo procurar. Bueno, eso es lo que dice el tercer punto. Es algo que entonces yo debo procurar intencionalmente. Hay mucha gente que decide lidiar con el conflicto con evasión. Yo tengo un problema con alguien y yo lo evado. Yo no quiero hablar con esa persona, yo no me quiero tratar con esa persona. Y a veces lo hacemos de manera jocosa. Cuando alguien dice: yo lo perdoné, pero yo lo que no quiero es hablar con él, por ejemplo. O yo lo perdoné, pero para mí es como si se hubiera muerto. Cosas así. O no lo decimos y tenemos una actitud de rechazo, resistencia, prejuicio, resentimiento y chisme contra esa persona. Pero decimos que no tenemos problema y no tomamos la iniciativa de hablar con esa persona y reconciliar. No procuramos la paz. Como dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que procuran la paz. Los que entienden que la unidad del cuerpo de Cristo es importante, es un motivo de gozo. Y yo quiero procurar la paz con aquellos que yo se supone debo estar en paz, en la medida de mis posibilidades. Como sabemos, hay personas que por diversas razones, a veces por más paz que uno busque, no quieren la paz. Pero yo tengo que hacer mi esfuerzo y no replegarme y no mantenerme al margen porque yo tengo un problema con él, manteniéndome lejos de esa persona. Yo tengo que ser intencional en procurar la unidad, no importa la razón del conflicto. No importa la razón del conflicto. Hay conflictos de diversa naturaleza, y no voy a entrar en eso ahora, pero no importa la razón de la diferencia, del resquemor, de la molestia, del malestar entre esa persona y yo. Yo debo procurar la unidad. A veces se requiere ayuda. En este caso, Pablo, en el capítulo 4, le pide a un hermano, fiel compañero, en el original es Cícigo, que muchos creen que ese era el nombre del individuo, Cícigo, pero sucede que Cícigo también significa fiel compañero. Entonces la Biblia de las Américas la traduce como fiel compañero. No importa, el punto no es ese. El punto es que él le pide a alguien: mira, procura esto. Procura esto. Y a veces nosotros vamos a ver hermanos reconciliados, y si nosotros somos agentes de paz, agentes reconciliadores, si dos individuos no se saben poner de acuerdo o no se quieren poner de acuerdo, de alguna manera, si yo estoy al tanto del conflicto y puedo involucrarme de alguna manera, lo debo hacer. A veces no sé cómo hacerlo, quizá tienen que buscar ayuda en su líder de grupo pequeño, en su líder ministerial, en uno de nosotros los pastores, pero tenemos que
procurar la paz entre la gente, procurar que estos conflictos se resuelvan. A veces se requiere ayuda y sobre todo, hermanos, sobre todo se requiere de cierta actitud de los involucrados. Y eso es lo que me da, digamos, el pie para hablar del otro aspecto, del otro pasaje de Filipenses 2. El conflicto se resuelve con cierta actitud de los involucrados. No es una estrategia de negociación que va a resolver el conflicto. A veces pensamos en esa estrategia, ¿verdad?, de Harvard, estrategia de Harvard de negociación, un win-win situation y ganar, y tenemos muchos términos medio gerenciales para resolver un problema. Pero a lo que nos lleva es saber a veces nuestras relaciones personales como que cuando yo no saco nada para mí, yo no cedo nada. Y eso contradice la actitud bíblica de la resolución de conflicto. La actitud bíblica es diferente. La actitud bíblica y lo que yo busco al resolver un conflicto no se trata tanto de lo que a mí me interesa, sino de lo que al otro le interesa. Y obviamente lo que se pide es una actitud de humildad. Entonces leamos este texto una vez más y saquemos algunas lecciones. Por tanto, de aquí viene la actitud a la que me voy a concentrar. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si ustedes siguen leyendo, el versículo 6 de Filipenses 2, de hecho desde el 5, aquí yo puse 2:1:5, pero es 1:4 que dice ahí. El 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos ese pasaje y el que viene de Cristo, o sea, Pablo está escribiéndole a una iglesia que por lo visto tenía problemas de unidad y de conflicto. Y él le habla de una cosa, le dice, el conflicto prevalece cuando la actitud interna de los involucrados se mantiene en el orgullo. Él dice, el conflicto es un problema de actitud y específicamente con la actitud orgullosa, porque de lo único que él habla desde el 2:1 hasta el 2:8 cuando habla de Cristo es de humildad. Es de humildad. Ahora vamos a ver qué componentes tiene eso, pero dice, el conflicto no es un asunto complejo, es un asunto de actitud del corazón de los involucrados. Cuando un conflicto se mantiene en el tiempo, hay una actitud de corazón de los involucrados que no se depone, que no cede, una actitud de resistencia, de orgullo, que no se entrega. Y este es el texto de todas las cartas de Pablo donde más se extiende él con relación a este punto de la unidad y del conflicto. ¿Ustedes quieren saber cómo resolver el conflicto? Sean humildes, como Cristo lo fue. Y vamos a ver eso ahora. Primero, vamos a ver en parte todo lo que él dice aquí. El primer versículo, él habla de 4 estímulos, 4 razones. Pablo era un excelente maestro. Él corregía, pero él estimulaba. Es interesante que cuando él le escribe a Síntique y Evodia, o sea, él no lo deja ahí, él no le dice, ruego que vivan en armonía en el Señor. Y no vemos que le da un boche en el versículo siguiente. En el versículo siguiente es lo que Pablo dice. Ayuda a esa, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. O sea, si hay algo que nosotros podemos aprender cuando queremos resolver un conflicto con alguien es reconocer lo bueno que el otro tiene, estimular al otro, afirmar al otro. Yo puedo tener un conflicto con alguien, pero algo elogiable puede tener esa persona. Estas mujeres me han acompañado en el Evangelio, ¿verdad? Ahora tienen problemas, son pecadoras como yo, como ustedes, pero fueron colaboradoras mías. Entonces ahora él viene y le da un boche santo
en el tema de la unidad y él comienza estimulando a los filipenses. Y les dice en el versículo 2:1, le dice lo siguiente: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, primer estímulo. Si hay algún consuelo de amor, segundo estímulo. Si hay alguna comunión del Espíritu, tercer estímulo. Si hay algún afecto y compasión. Todas estas cosas, claro que las hay. Estas son cosas que Pablo está diciendo, es que estas cosas ustedes las tienen. En primer lugar, si hay algún estímulo en Cristo, hay dos vertientes en la interpretación de esa expresión, de esa frase. Uno, nosotros hemos recibido un estímulo de Cristo para estar unidos, ¿o no? Uno de los mandatos o de los mandamientos que Cristo nos deja en Juan, en los últimos capítulos de Juan, es: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Cuando nos vamos a Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo a su Padre antes de la crucifixión, casi toda la oración gira en torno a la unidad de la iglesia. Que sean uno, Padre, que sean uno, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Sabemos que es una unidad espiritual, pero tiene una aplicación de nosotros procurar la unidad del Señor entre nosotros. Entonces hemos recibido un llamado a la unidad y estamos también, obviamente, el estímulo de que hemos sido alcanzados por Él y hemos sido reconciliados con Él a pesar de ser sus enemigos. ¿No nos debería a nosotros estimular un poco a reconciliarnos con aquellos que tenemos problemas? ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Eso es lo que Pablo nos dice en el libro de los Efesios, que nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos reconcilió. Entonces, ese es el estímulo en Cristo. Hay un mandato y hay un ejemplo de Él en este sentido. Consuelo de amor. Si hemos sido recipientes de su amor incondicional, debemos hacerlo con otros. Si Dios hubiese buscado excusas para tener conflicto con nosotros, nosotros no estuviésemos reconciliados con Dios. En realidad, nosotros no queremos una relación con Dios en lo profundo del corazón pecador. No estamos en búsqueda de una relación con Dios. Al contrario, le hemos sido rebeldes, somos desobedientes. Y aun cuando somos sus hijos, seguimos resistiéndonos a su voluntad en muchas ocasiones. Pero Dios no ha buscado excusas, Él nos ha amado incondicionalmente. De la misma manera nosotros debemos hacer eso con otros. Comunión del Espíritu. Aquí también hay dos posibles usos. El Espíritu está en nosotros. Su fruto, el mayor, más que el mayor, el primer componente de su fruto es amor. Si hay amor entre nosotros, seremos considerados hijos de Dios, seremos considerados discípulos de Cristo. Pero no solamente puede ser usado de esa manera, que hay un espíritu en nosotros, sino que hay un espíritu que está entre nosotros. O sea, hay una realidad espiritual que nos vincula a ti y a mí. Y es que tú eres el depósito y el templo del Espíritu Santo al igual que yo. Eso honestamente yo nunca lo he entendido a plenitud, pero la Biblia lo dice así. Y cuando nos ponemos a pensar detenidamente en eso, se nos aprieta la cabeza y es incomprensible cómo es que somos depositarios, la habitación del Espíritu Santo de Dios. Eso me debería vincular al otro. Tenemos algo en común. Yo no sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes viajan, están en un país y ven un dominicano, a mí me sale un amor por el dominicano que yo no lo tengo aquí. Yo no lo tengo aquí. Aquí yo no lo experimento, pero cuando yo estoy fuera y yo veo un dominicano, porque uno se reconoce así de lejos. O sea, yo no sé, es el color, es algo, ese dominicano. Y tú vas y te acercas y, ¿tú eres dominicano? Y tú también. Hay un vínculo que nos une, ¿o no? Cultural, afectivo incluso. Aquí hay un vínculo mucho mayor que la nacionalidad.
que es el Espíritu en nosotros. Entonces, hay un estímulo aquí. Por último, si hay afecto y compasión que hemos recibido del Señor, extendámosla entonces. Entonces, después de ese versículo, estos son los 4 estímulos. O sea, señores, hay razones de más para procurar la unidad. Cristo en ustedes, consuelo de amor, el Espíritu en nosotros, afecto y compasión que hemos recibido. Pero ahora en el versículo 2, Él dice en qué consiste esa unidad. Él dice, versículo 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Eso es la unidad. Conservando el mismo amor, eso es unidad. Unidos en espíritu, eso es unidad. Dedicados a un mismo propósito, eso es unidad. Y esas son las 4, las 4 frases que nos describen en qué consiste esta unidad de la cual Él habla. Y yo pudiera entrar en cada frase y hablar de cada frase, pero quería básicamente mencionar o hacer énfasis en el 1 y en el 4 que ustedes ven ahí, siendo del mismo sentir, unidos en espíritu. Para hacer énfasis, yo pudiera hablar mucho más, pero si me extiendo en cada frase no voy a llegar a completar todo lo que quisiera compartir. Pero la idea general es esta. Del mismo sentir, unidos en espíritu, es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Estamos en lo mismo, estamos persiguiendo la misma causa, estamos en búsqueda de la misma gloria de Dios. Estamos habitados por el mismo espíritu. Es una cuestión de actitud, teniendo el mismo sentir, unidos en espíritu. Y en eso consiste la unidad. Ahora, ¿cómo se logra? Para irme un poco a la parte, ya Él la estimuló, la describió. ¿Cómo logramos esto? En primer lugar, evita el enfoque en ti, en la vida. Esto es una recomendación para la vida. Evita el enfoque en ti. Miren cómo lo dice en el 3 y el 4. Nada, después que Él dice en qué consiste la unidad, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué es el egoísmo y la vanagloria? Es acaparación personal, de beneficios personales, de derechos personales, de gloria personal, de reconocimiento personal, de aplauso personal, de méritos personales, de bienes para mí. El egoísmo lo quiero para mí, busco mi gloria, que otro me reconozca, que otro me eleve, que otro me aplaudan. Esa es la búsqueda de la vida de casi todo ser humano, caído, obviamente, caído. Algunos dicen que la raíz de todo pecado es el egoísmo. Yo difiero, pero yo creo que muchos pecados están relacionados a la búsqueda de la gloria personal y del beneficio personal y de salirme con la mía y de querer que las cosas se hagan como yo quiero. Y la recomendación de Pablo aquí, la recomendación general es: evita el enfoque en tus beneficios, en tu persona, en tu reputación, en tus prerrogativas, en tus méritos. Evita tener ese enfoque en la vida. No hagas nada por egoísmo. Y en el original tiene que ver con ese orgullo que lleva a la gente a querer que las cosas se hagan a su manera. Para que cuando las cosas salgan a su manera, ahora viene la vanagloria, que es el estímulo de esta actitud egoísta. Muy bien. Pero es mi gloria que yo estoy buscando. Es el enfoque de la vida en mí. Y eso ustedes lo llevan, hermanos, a la vida de la iglesia. Y cuando nosotros vivimos la vida de la iglesia con egoísmo y vanagloria, estamos destruyendo la iglesia. Porque para comenzar, todo lo que se hace aquí se supone no se hace para la gloria de ninguno de nosotros. Y cuando yo quiero y veo la iglesia y el cuerpo de Cristo como un lugar donde, cuando no me dan lo que yo quiero o necesito, yo estoy destruyendo la iglesia. Nada hagan por egoísmo no busquen sus propios intereses, lo que ustedes quieren. Así no se puede vivir
en la vida de la iglesia. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Ningún servicio se hace para que la congregación me aplauda. Ningún servicio. Y perdón le pido al Señor cuando en ocasiones mi corazón ha sentido esa tentación. Porque todos los que tenemos la oportunidad de servir de alguna manera tenemos esa tentación. Y está ahí, está presente ahí. Tenemos que cuidarnos de eso, porque nuestro corazón de manera natural tiende a buscar las cosas por su propia vanagloria. Entonces muchos de nosotros nos relacionamos en la iglesia de esa manera, buscando nuestros intereses. La iglesia está para llenar mis necesidades, para hacer las cosas a mi manera. Y el servicio que yo presto es para que me aplaudan. Y obviamente esa es la fuente de conflicto, una de las fuentes del conflicto, o más bien, la principal fuente, según Pablo, del conflicto. Que cuando esas cosas no se dan, cuando no se te cumple eso, o no se me cumple ese deseo, yo me resiento, yo cuestiono. Evita el enfoque en ti. ¿Y cómo lo evito? La mejor manera de evitar el enfoque en ti no es que vamos a poder quitar la vista de nosotros y ponerla en neutro. No, Pablo dice, procura enfocarte en el otro. Y ahora dice, si no hagas eso, no te fijes en ti, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No enfoque en ti, enfoque en el otro, en la comunidad de la iglesia. Esto es lo que nos va a mantener unidos. Cuando mis ojos están procurando el bienestar de ustedes y ustedes están procurando mi bienestar y mi reconocimiento y yo buscando el de ustedes y diciéndolo en algunas ocasiones el reconocimiento que corresponde a aquellos que laboran para el Señor, pues entonces esto va a ser el mejor ambiente para evitar el conflicto. Pero veamos algunas cosas. Esta actitud humilde uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, la actitud humilde, en términos prácticos, es considerar al otro como más importante que a ti mismo. Esa es la actitud humilde. Él dice, con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Es el humilde considera al otro más importante. ¿Y qué significa eso? Yo me decía, bueno, pero esto es como que vamos a tener un tema de autoestima aquí, ¿no? Y yo pienso que esta cita lo define bastante bien. Esto no significa que debemos tener una idea, esto es un comentario exegético es que va al original y da una interpretación. Esto no significa que debemos tener una idea falsa o irreal o hipócrita, diría yo, de nuestros dotes o capacidades al compararnos con otros. Superioridad moral tampoco es lo que implica. Lo que Pablo quiere indicar es que nuestra consideración de los demás debe preceder el interés por nosotros. Es sencillamente que si tú vas a pensar, digamos, en un conflicto, en una diferencia de opinión, antes de pensar en ti primero, pienses en el otro. Primero, es darle preferencia, no ponerlo necesariamente como superior a ti, moralmente o espiritualmente, no. Ni considerarte menos como un problema de una falsa piedad, una falsa humildad, no, es darle preferencia a las opiniones, pareceres, intereses del otro, pero el otro está llamado a hacer lo mismo. O sea, acuérdense que es algo, cuando eso se combina, eso es extraordinario. Es como cuando el hombre ama a su mujer y la mujer se somete a su esposo. Eso es algo, es una fórmula que no falla. Pero cuando usted predica nada más una parte de la fórmula, sométete a tu esposo, a las esposas, y no se dice nada del otro, del marido, las esposas salen resentidas. Lo mismo pasa cuando predicamos que hay que ser humilde con los demás y al otro no se le pide lo mismo. Entonces, se requiere eso. Él tiene dos componentes aquí. ¿Cómo yo los considero más importantes? ¿Qué hago? ¿Qué hago en términos prácticos? Bueno, no busco mis propios intereses, sino que busco los intereses de los demás. También en el original
también estoy interesado en los intereses de los demás. Además de mi parecer, además de mis intereses, además de mi beneficio, también estoy interesado en cómo esto beneficia al otro. En resumen, los intereses de los demás deben ser parte de las cosas que yo busco. Yo creo que eso lo resume bien. Los intereses de los demás, los pareceres de los demás, las cosas que a los otros les benefician, deben ser parte de las cosas que yo procure. Si tengo un conflicto, por ejemplo, en mi casa, yo tengo que procurar que mi esposa salga beneficiada de la discusión. Eso es contra natura, hermanos. Eso es antinatural en el ser humano. El ser humano nace con una tendencia natural a acapararlo todo. Pero ahora nos están diciendo, no, abre la manito, comparte. Esa no es la palabra que más se repite del año y medio a los 2 y medio. Comparte. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Compartan. Piensen en el otro. El otro también quiere cosas. No piensen en ustedes solamente. Esa es la actitud humilde de pensar en el otro. Entonces, brevemente, porque las lecciones están muy claras, Pablo ahora pone un ejemplo de esto. Dice, haya pues en vosotros, ahora este es el ejemplo. Déjenme ilustrarle esto, dice Pablo. Déjenme ponerle un ejemplo práctico. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta actitud, la actitud humilde, esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto más extraordinario sobre la deidad de Cristo, el que más claramente habla, el ser igual a Dios. ¿Cuáles fueron cuáles son los componentes de este ejemplo de Cristo? Primero, nos dice Pablo, él no consideró el ser igual a Dios. Ahora yo le voy a dar una connotación a esto. Por lo pronto él dice, no consideró el ser igual a Dios. Número 2, se despojó a sí mismo. Número 3, tomó forma de siervo. Número 4, se humilló a sí mismo. Eso fue lo que Cristo hizo. Que haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Esta. Entonces comencemos por la primera. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Su estatus de Dios, oigan esto, de Dios. ¿Cómo lo digo? Cristo es Dios y no consideró el ser Dios, creador, como algo a lo que él se iba a aferrar. Había una relación irreconciliada entre Dios y el hombre. Y Cristo se propone reconciliar esa relación. ¿Se están dando cuenta en el contexto que Pablo pone esto? Está hablando de unidad, está hablando de reconciliación. Y Dios y el hombre estaban irreconciliados. Y Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo que le impidiera dar el primer paso. Él era el mayor y dio el primer paso. Su estatus, en términos prácticos, mi posición económica, mi capacidad intelectual, mi posición en la iglesia, que yo soy pastor, no pastor. Cuando hay un conflicto, no importa quién yo sea, yo tengo que dar el primer paso. Si tengo convicción del Señor de eso. Y si no la tengo, debo pedirle al Señor la convicción. Él no consideró el ser igual a Dios y él era la parte ofendida. Pablo dice aquí, Cristo, que era la parte ofendida y que era la parte mayor, fue que dio el primer paso. ¿Ustedes saben el peso que eso pone sobre nosotros en buscar la reconciliación y la unidad? No porque yo no lo ofendí a él. No porque yo no le he hecho nada a él. No, sí, Cristo no nos hizo nada a nosotros tampoco, y él fue que dio el primer paso.
Y Pablo nos dice que haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que Él era mayor y Él era el ofendido y Él dio el primer paso. Pero no solamente eso. Él se despojó a sí mismo. Y esta es una palabra en el original que es muy controversial, porque dice que Cristo se vació, la kenopsis de Cristo, se vació, y muchos dicen se vació de su divinidad, pero nosotros sabemos que Cristo no se vació de su divinidad, sino que se vació de su gloria. Cristo era un ser en el cielo, adorado, venerado. Los ángeles le adoraban a Cristo, los ángeles del cielo, y Él dejó eso. Y a veces a nosotros en medio de los conflictos se nos dificulta dar ciertos pasos, porque imagínate, yo tengo cierta posesión o ciertas prerrogativas y a mí no me corresponde. Y no, Él dio lo que a Él le tocaba como Dios, el respeto y la veneración que a Él le tocaba, porque muchos ven en esta humillación bueno, es una humillación. Es una humillación, lo que se nos requiere es humildad. Entonces sí, quizás como jefe a mí no me toca humanamente hablando, pero sí como seguidor de Cristo te toca humillarte y dejar lo que te toca para hacer lo que no te toca. A Cristo no le tocaba venir al mundo y humillarse de esa manera. Y a veces yo soy la parte ofendida, a ti no te toca ir, pero te toca. ¿Ustedes me entienden? Él tomó forma de siervo. Él hizo lo que no le correspondía. Esto ya es la misma idea repetida. Hizo lo que no le correspondía. Estando aquí, Él no se encarnó en un hombre poderoso. O sea, Él se humilló a encarnarse en un ser humano y pudo haberlo hecho en un rey, en un emperador, pero lo hizo en un siervo. Que dice Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él hizo lo que no le tocaba. Y por último, se humilló a sí mismo y lo hizo a un gran costo y a un gran dolor. Murió en una muerte de cruz, nos dice el texto. Esa reconciliación le costó. Entablar de nuevo esa relación de Dios y el hombre le dolió a Cristo. Y restablecer una relación muchas veces, hermano, va a costar. Nos va a costar humillación. Nos va a costar sacrificio. Nos va a tocar hacer cosas que no nos corresponden humanamente hablando, pero que son necesarias para tender el puente de la reconciliación y producir la unidad. Eso fue lo que Cristo hizo. Y eso es lo que el texto nos dice. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que para reconciliar a Dios y el hombre estuvo dispuesto a obviar todas sus prerrogativas y derechos y se humilló como que Él no era Dios para que nosotros podamos tener una relación con el Padre. Yo creo que eso es una gran lección para nosotros. Y ese es el ejemplo al que Pablo apela para llamarlos a ellos a la unidad. Haya pues en vosotros esta misma actitud. Hermano, entonces, yo no sé, yo no conozco la vida de ustedes, ni aquí entre nosotros, la vida de ustedes, de todos, de algunos las conozco. Pero la unidad tiene más importancia para Dios de la que nosotros muchas veces le damos. La unidad del Espíritu, estar en un mismo sentir con mis hermanos, debe ser una consigna de nuestra vida cristiana. Debe ser una preocupación cuando estamos irreconciliados. Debe cargar nuestras almas el estar irreconciliado con alguien, a tal punto que hay textos en la palabra que Cristo dice, mira, si tú vienes al altar a poner tu ofrenda y tú sabes que alguien tiene algo contra ti, no des la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano primero y luego tú vienes y das tu ofrenda. Wow. La unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia es vital para Dios.
y es como un bálsamo para nuestras almas también. Entonces, el conflicto entre nosotros, trabajemos y veamos en nuestro corazón cuáles son las actitudes que nos están impidiendo a nosotros tener este tipo de unidad, a la cual Pablo le hace referencia en Filipenses. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Fuimos llamados